Lo claro es que el proceso, como va actualmente, evidentemente de que el PLD cada vez se va consolidando más, y sobre todo después de este lanzamiento oficializado de Abel Martínez. Es decir, que no fue solamente la quiebra, la fractura que hubo en el 2019 con la fundación de la Fuerza del Pueblo y la salida del doctor Leonel Fernández. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, a lo interno del PLD, que se están produciendo tantas deserciones y tantas denuncias de que la gente no se siente cómodo ahí adentro? Bueno, yo no sé por qué destacan tanto las renuncias del PLD si en el PRM se está yendo tanta gente disgustada también por los procesos internos que se están dando. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, y hasta parte más importante, nos acompaña el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Él fue ministro de Salud Pública en el peor momento de la República Dominicana y del mundo, cuando el COVID-19 no había vacuna, no había tratamiento. Y es actualmente miembro de la dirección del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente, por razones familiares, no pudo competir como senador, teniendo muchas posibilidades. Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Jacqueline, Ramón, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el dengue. Subregistro, maquillaje, o es que se le han escapado datos del sector privado con el número de afectados o de muertes. Manipulación. Lo que decía el presidente de que ahí había pasado algo es deshonesto, no tengo la menor duda. Y quede como un monumento a los reportes de salud. ¿El presidente dijo eso? Sí. Como un monumento a las estadísticas de salud del Boletín 39. Todavía no han explicado las razones para que del Boletín 38, donde registran 13.891 casos, que son acumulativos por semana. Usted tiene la primera semana 5 casos, en el Boletín 2, usted tiene 2, en esa semana son 7, y eso va acumulando. En el Boletín 38 reportaron 13.891 y en el 39, 11.089. Bajaron 2.802 casos. ¿Cuántos fueron los nuevos casos en la semana 39? No lo sabemos, porque ha pasado el fenómeno inusitado de bajar en vez de acumular los casos. ¿Qué es eso? Eso no es una equivocación menor. No solamente por el número que le bajaron al acumulado que llevaba hasta la semana 38, sino que además no sabemos cuántos son los nuevos. Sobre eso, 11.089 se montaron para continuar el conteo en el 40 y el 41. Y entre esos dos boletines suman 3.000 casos nuevos. Si nos vamos al 38, estamos hablando de 16.891 casos. Ahora, doctor. No 14.089 como ellos están diciendo. Doctor, ¿y qué importancia tiene eso realmente? De que si se equivocaron en un boletín o si dieron una cifra que no es. Porque el caso es que tenemos mucho dengue, el caso es que no somos el único país del mundo que lo tiene. Y el tema es que esto ha desbordado, y qué es lo que vamos a hacer con este desbordamiento, o qué es lo que se debió hacer, o ya qué es lo que hay actualmente, cómo vamos a resolver eso. Lo que se debió hacer lo están haciendo ahora. El presidente, ante la denuncia y el escándalo, forma un gabinete de dengue. Que debió formarse desde... Es que las medidas debieron iniciarse antes, al inicio del verano, porque en el periodo caliente es lógico que el proceso de multiplicación del vector se incrementa, y con el frío baja la capacidad de multiplicación del mosquito. Entonces eso no se hizo, se hace ante la denuncia. Al principio, fíjense que en la semanal de hace 3 semanas, el presidente dijo, todo está bajo control, el dengue está bajo control, y vamos a una meseta, evidentemente, y con 5 boletines atrasados, porque esto es importante también. Es decir, con 5 boletines estamos hablando de 7.200 casos en el boletín 36. ¿Por qué boletín vamos? Ahora, el último publicado el 41, falta el 42 y ya estamos en el 43 prácticamente. De modo pues que falta todavía otro boletín más.
¿Qué pasa? Las expectativas ante la gente, cuando usted ve pocos casos, con 5 boletines atrasados, con una media de unos 2.000 casos por semana, 5 boletines, estamos hablando de 10.000 casos. Por eso es que le estoy diciendo que hasta sus propios números están revelando 17.000 casos hasta el boletín 41, sin contar el famoso boletín 39. Si ahí se produjeron 2.000 casos, como era la media en ese pico que venía ascendiendo, entonces estamos hablando de 19.000 casos. Rafael, esa es la realidad. ¿Qué elemento tiene, Jacqueline, esto, como usted preguntaba? Que las expectativas de una población que ve pocos casos, que las cosas están bajo control, no ve riesgos. Se descuida. Y por tanto, la displicencia social habitual en los dominicanos se da y acompaña entonces un proceso que al contrario está quemando por abajo, porque ya empiezan las quejas ciudadanas. No hay cama, los muertos, se me muere mi hija, se me muere mi hijo. Entonces es al calor de esa reacción social que el gobierno crea el gabinete, busca las camas y empieza todo esto que al final ha terminado revelando la falsía con que se estaba manejando la situación. Rafael, pero ellos alegan que en los gobiernos del PLD hubo más casos de dengue y más muertos. Mire, lo que yo estoy alegando aquí es una falsificación de información, no que no haya dengue. El dengue es endémico en el país y tiene esos periodos cada 2 a 3 años de pico y vuelve una suerte de silencio epidemiológico con 2 o 3 mil casos. En un año. En un año. Cuando vienen estos periodos, entonces ya sube que 15.000, 20.000 casos. ¿Qué estamos mirando ahora? Un comportamiento que no había. El incremento de los casos y además apareciendo dengue en zonas para la cual nunca estaban registrados, como Europa, por ejemplo, por el cambio climático. De manera que se está dando a nivel internacional un cambio en el comportamiento de la enfermedad. Casos. El 19 fue la gran epidemia de dengue, salvo esta. Hubo 3.1 millones en las Américas de casos y en República Dominicana tuvimos, y eso me tocó dirigirlo a mí, 20.183 casos y 147 fallecidos. Parte de la denuncia que estoy haciendo es que cuando usted va ahora al boletín, algo que yo me sé de memoria, a mí no tienen que contarme cuántos fallecidos hubo en el 19, son 147, pero ahora aparecen 53. Inhumaron los cadáveres, no sé qué le hicieron para cambiar ahora que los 147 que se diagnosticaban por clínica son 53. Ahora, la explicación para mí, ¿por dónde anda? O la desaparición del boletín 52 del año pasado, donde hubo 10.700 casos y 139 fallecidos. Si con 20.183 murieron 147, ¿cómo es que con 10.700 el año pasado mueren 139? Con la mitad de los casos. En el 22. En el 22. Pero entre a la página para que usted vea que no está, desde el boletín 45 al 52, no están en la página, lo sacaron. Pero yo lo tengo. Y eso es lo que decía ahí. Ahora están acomodando y usted ve un reporte ahora que no se corresponde con la mortalidad. Eso es mentira. Decir que solamente van a poner los auditados o lo que se le hizo PCR, eso no es un reflejo del comportamiento de la enfermedad en términos de mortalidad. Falso. ¿Cómo se detecta que es dengue o no dengue la muerte? Por clínica, siempre se ha hecho por clínica. Es más, la propia gente, usted tiene un niño enfermo y usted va al médico con fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular, y le hacen un hemograma y ven que la plaqueta está abajo, hasta la gente lo sabe. Y las plaquetas van bajando, 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 y muchas veces termina en un dengue hemorrágico. Fallece el niño por complicaciones, por ejemplo, por extravasación de líquidos, que es una de las cosas que se dan con hemoconcentración. Y luego se le quiere poner una explicación diferente. Todos los casos, la mayoría de los casos se manejan por clínica, no por estudios moleculares de ese tipo, a la mayoría. Esa es la realidad de los casos. Hablarme de 13 casos con la cantidad que tienen ahora,
no hay proporcionalidad, no es verdad. Vamos a una breve pausa, Rafael Sánchez Cárdenas, y volvemos porque todavía nos queda del dengue y otras cosas que no son dengue, pero que son salud pública. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana contamos con la participación del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, él fue ministro de Salud Pública y actualmente es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente que en un periodo electoral, los partidos, ambos, en el gobierno dice que lo están haciendo mejor que antes. Y los de oposición dicen que antes lo hicieron mejor que ahora y le señalan los defectos. Sin embargo, estamos en medio de una contienda electoral que cada día se acerca más la fecha y se pone más interesante. ¿Por qué? Porque los errores que cometan ambos, decir, todos los que están participando, pues salen a relucir y son objetos de análisis. En el caso del PLD, doctor, hemos visto que recientemente se han producido renuncias de dirigentes, vamos a decir, conocidos, importantes, cuál es el caso recientemente del ex senador Arístides Victoria Yep, también del diputado Víctor Suárez de Santiago, otro dirigente llamado Rafael Hidalgo. Pero si buscamos lo que dice la prensa, en el 2023 se han producido cientos de renuncias, buscando la estadística, y en el 2022 también. Es decir, que no fue solamente la quiebra, la fractura que hubo en el 2019 con la fundación de la Fuerza del Pueblo y la salida del doctor Leonel Fernández. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, a lo interno del PLD, que se están produciendo tantas deserciones y tantas denuncias de que la gente no se siente cómodo ahí adentro? Bueno, yo no sé por qué destacan tanto las renuncias del PLD si en el PRM se está yendo tanta gente disgustada también por los procesos internos que se están dando. El PLD, lógicamente, es la mata llena de mango para el gobierno, y eso es funda, cualquier cosita que se produce de disensiones, pero por ejemplo nosotros tenemos... Pero que antes no se producían, es decir, si se ven a sí mismos por dentro, ¿qué es lo que está pasando? Porque senadores, por ejemplo, el senador que fue en una ocasión, Víctor Suárez, diputado en más de una ocasión, es decir, son dirigentes como de tradición que están desertando. ¿Por qué? Toda la tradición, como usted dice, gente que fue muy favorecida por el gobierno del PLD y por el PLD, que fueron construidos como entes políticos por el PLD y que hoy, sustituidos por muchos jóvenes que han ingresado, se sienten mal, disgustados, muchos. Entonces, en esa cosa yo soy de los que piensa que los partidos como instituciones tienen que seguir adelante y no estar mirando a aquellos que van creando disgustos, porque todos los partidos, yo no conozco uno que no se esté dando renuncias por acá, renuncias por allá. En la Fuerza del Pueblo hay creo que son 600 impugnaciones de los procesos internos, según la prensa. Pero en el Partido Revolucionario Dominicano, que se dedicó a comprar funcionarios municipales del PLD. ¿Y ahora, el PRM, te dirá? El PRM se dedicó como una política de Estado a comprar a la oposición en todos lados. Una cacería organizada y pagada con fondos públicos para esos fines electorales. Entonces, dentro de esas incluso demarcaciones, los dirigentes del propio partido de gobierno han reaccionado con rechazo porque se han visto desplazados por aquellos que antes le ganaron las elecciones. Y esos problemas están ahí, se están viendo todos los días, pero no celebramos, no destacamos absolutamente nada de esas crisis que se están dando internamente y las críticas a la dirección de ese partido. Tenemos que concentrar todos los cañones frente al PLD y yo creo que es injusto estar planteando y destacando el hecho de esa disensión interna que se da y se está dando en todos los partidos, sin excepción. Ahora los del PLD suenan más, es que le tocan los drums cada vez que uno de esos compañeros decide irse, por el motivo que fuere. Pero lo claro es que el proceso, como va actualmente, evidentemente de que el PLD cada vez se va consolidando más y sobre todo después de este lanzamiento oficializado
de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD. Un gran discurso con unos ejes temáticos, programáticos, yo diría desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, ejes que son estratégicos para la salud dominicana que el candidato Abel Martínez destacó en esa exposición. Yo creo que ha sido un gran lanzamiento y la confrontación política de la oposición se ve, digamos que reforzada en la medida en que sea posible continuar profundizando la alianza con la oposición completa. Rafael, volvamos al tema de la salud, que eso es lo que me gusta a mí hablar contigo. ¿Tú crees que realmente se ha deteriorado el sistema de salud? ¿Ha habido un deterioro? Especialmente porque ustedes lo miden por determinadas variables como muerte materno-infantil, cuestiones de esa naturaleza. Es decir, cuando se compara el gobierno de ustedes, que claro, separando la parte de la pandemia, que fue un año atípico, sino, vamos a decir, 19 hacia atrás versus los 3 años del gobierno. Bueno, si tomamos, por ejemplo, mortalidad materno-infantil, el 19 fue el año de mayor reducción, con una tasa de 94. El presidente dijo que habían bajado un 25, exacto. Habló de un descenso de 25%, pero sobre la base de un 38% que había aumentado progresivamente la mortalidad materna. Y de eso que ellos aumentaron, entonces bajó un 25%. En la infantil ni hablar. Todavía no han vuelto a los números por ejemplo, la tasa neonatal que está en estos momentos en 15, la dejamos en 12. Y ellos llegaron a 19 esa tasa por cada 1000 nacidos vivos. De manera que en comparación estamos hablando de una diferencia muy sustantiva. Y si miramos el tema del dengue que actualmente ellos están hablando, con la mortalidad de la tasa de letalidad de 7.2 que fue en el 19, el año pasado fue de 12.9. Por eso no aparece en el boletín 52 del año pasado, porque no hay cómo sustentar esa letalidad que hubo y por eso todos los cambios que estamos mirando en las estadísticas de salud. Aumento de la leptospirosis sobre el 100%. Aumento de la difteria y la tosferina en más de un 90%. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en las enfermedades de notificación obligatoria tenemos un incremento y en la mortalidad materno-infantil seguimos muy por encima del 19. De manera que hay poco que celebrar en ese sentido. Por otra parte, los elementos como programas de alto costo. La situación que tenemos es, con un escaso incremento de 4.000 nuevos pacientes y un presupuesto que salta de 2.850 a 8.000 millones, y queja por toda parte porque la gente no encuentra los medicamentos. El 911, que fue un servicio de excelencia que se instaló en el país, ¿qué situación tiene en este momento? Un deterioro evidente, socialmente reconocido, y que era una de las banderas estrellas de que toda la población tenía. De manera que hay poco que decir. Y si nos vamos a la oferta programática del Partido Revolucionario Moderno durante el año 20 en las elecciones, allí se ofreció llevar el presupuesto de salud a un 4% para igualarlo a América Latina. Seguimos igual, rondando el 2%. Bueno, es decir, el argumento es que por el COVID eso no ha sido posible. Pero doctor, ningún gobierno realmente hasta ahora le ha dado respuesta satisfactoria a la población de servicios públicos de salud de calidad y que sean constantes. Y han habido diferentes quizás explicaciones y motivos, pero en su experiencia, ¿cuáles son las quejas? Es decir, ¿qué es los obstáculos principales que no permiten que ese servicio sea estable y sea satisfactorio para la población? ¿Son los médicos, falta de equipo, falta de protocolo, falta de buena administración?
falta de compromiso, falta de seguimiento. ¿Qué es lo que nos falta, qué nos pasa? Bueno, yo diría que la queja siempre está porque las expectativas son mayores cada vez más en la población, pero las condiciones de salud del pueblo dominicano de hoy no es peor que la que tenía cuando el IDSS era la norma de seguridad social nacional. La seguridad social cambió, que hoy estamos por el agotamiento de la ley 8701 en un proceso de cambio, lógicamente porque las expectativas por la calidad de la atención y el financiamiento de esta necesita un cambio radical en estos momentos. Que hay elementos estructurales de por medio, desde luego, pero cuando hablamos de salud tenemos que ver que la salud es un fenómeno biopsicosocial. No enfoquemos salud pensando solamente en el hecho de que lo que pasa en un hospital o en la clínica de un hospital. El hecho, por ejemplo, el hambre no es un factor grave para la salud. Está en la base biológica del ser humano. Bueno, pero el hambre retrocedió en este país en 20 años espectacularmente. En el 12, la pobreza extrema era de un 10% cuando se sometió la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y se quedó en el 20 en 2.7. La pobreza en el 12 general era de un 42% y quedó en un 21%. El consumo de proteínas en este país cambió. Es más, enfermedades como el kwashiorkor, ese niño panzón, desnutrido que teníamos lleno de lombrices, usted lo ven ya, no se ve. Lo que estamos teniendo ahora es un problema de salud a la inversa, no por falta de proteínas, sino por trastorno metabólico, por mala alimentación, obesidad, por ejemplo, que se puede ver en todas las calles. Es decir, todos esos son factores de la salud. Cuando estamos hablando de dengue ahora, hemos mejorado el agua bastante, que ha permitido incluso un cambio en el perfil epidemiológico nacional de infecciosa que éramos hace 20 años a las crónicas que estamos viviendo hoy, con hipertensión, diabetes, trastornos renales graves, trastornos metabólicos, cánceres, cada vez tienen una presencia mayor en el perfil epidemiológico nacional, que es congruente con un país que salta de desarrollo bajo a desarrollo medio y que se va enrumbando en una línea de desarrollo mucho mayor y tomando un perfil parecido al de los países desarrollados que está basado en crónicas. Entonces, en ese contexto general, yo creo que nos quedan muchos desafíos en materia de salud y uno de ellos estructurales es el que trató Abel Martínez durante su discurso, el tema del desarrollo del primer nivel de atención y la implementación de la Ley de Estrategia Nacional la Estrategia de Atención Primaria como mecanismo para la implementación de... Pero 20 años de PLD no lo hicieron, doctor, porque ahora sí vamos a confiar que lo van a hacer. Bueno, el hecho de que no se hiciera no es que no hay que hacer. Digo, sí, pero no lo hicieron. Es decir, cualquiera dice, ahora lo dicen, ¿y por qué no lo hicieron antes? Mi primera acción durante mi gestión fue crear la Mesa Nacional de Salud para Atención Primaria. Y ahí estaban todos los actores, todos. Pero en eso vino el COVID. No, fue un poco antes. No, es que tuvieron 20 años, Fue un poco antes, fue en el 19. Y sin embargo, o sea, los conflictos de intereses, y fíjese un elemento que tiene algo que ver con a lo que habitualmente se culpa a los políticos y los partidos, el tema de las pensiones. Eso es una responsabilidad esencialmente de la parte política del Estado. No lo es. Y lo sabemos y lo saben todos los agentes de la seguridad social. Eso es un producto de un pacto que tiene que darse, porque si no, no lo va a haber. Es como el pacto fiscal. A la parte política es la responsable única de que aquí no haya pacto fiscal. Y la gobernabilidad, entonces le exigimos consensos y que se resuelvan los problemas. Bueno, la atención primaria está sujeta exactamente a lo mismo que lo que está pasando con el pacto fiscal.
Muchísimas gracias, Rafael Sánchez Cárdenas. Nos despedimos de aquí, pero cerramos con la doctora. Pero espérate, Ramón, tenemos una felicitación. Ay, sí, perdón.